Bueno, pues yo os voy a dejar con nuestro pregonero, Santiago, y que él mismo se presente. Sí, mi nombre es Santiago Blasco, Sánchez de segundo apellido, soy escritor, aparte de economista forense y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Hola, buenas tardes. La verdad es que cuando recibí la invitación por parte de la Casa de Extremadura de Leganés de actuar como pregonero en estas fiestas, pues sentí una gran ilusión por poder contar pues algo de la tierra de mi madre y de donde parten mis raíces. Conforme fui estudiando un poco lo que podía contarles, pues la ilusión se ha convertido en responsabilidad, porque a ver qué puedo contar de Extremadura a tanto extremeño reunido. Me parece que es una misión harto complicada y difícil. No obstante, lo vamos a intentar. Lo cierto es que Extremadura tiene algo especial que hace que todos aquellos que nacieron en Extremadura tengan un sentido muy peculiar de la vida, una manera de actuar muy particular. Algo que hace que se sientan siempre unidos a su tierra, aunque se encuentren muy lejos en la distancia. Algo que de alguna manera les obliga a regresar y pisar los pueblos, las ciudades y los campos extremeños. Yo la prueba la recibo de continuo por parte de mi madre, que lleva 60 años residiendo en Madrid y no ha perdido un ápice del acento extremeño, ese acento tan característico que existe en Extremadura, con reminiscencias andaluzas y manchegas. Yo sé que muchos de ustedes tendrán sus recuerdos también en Extremadura. Cuando una persona ya de mayor reconoce Extremadura, cuando conoce por primera vez Extremadura, lo primero que siente es una gran sorpresa. Reconoce que se ha equivocado a la hora de contemplar la Extremadura desconocida. Por el contrario, todos aquellos que hemos conocido Extremadura de niños, en la niñez, en la juventud, en la adolescencia, es como si hubiéramos nacido, los que ya tenemos unos años, en vez de haber nacido con una paga extra debajo del brazo, hemos nacido con una gran pizarra a la que día a día hemos tenido que rellenar, escribir sobre ella. Ahora, modernamente diríamos, nacemos con un disco duro de ordenador en el que hay que añadir información. Pues bien, ustedes tendrán sus recuerdos como también los tengo yo. Los míos me transportan al camino de regreso a Extremadura, por aquellas carreteras adoquinadas, al principio en una Vespa con un sidecar que llevaba mi padre y luego con un SEAT 600, aquellas carreteras en las que los márgenes estaban cubiertos por mojones de granito que iban indicando los kilómetros que quedaban y los que se habían ya consumido, aquellas carreteras franqueadas por árboles, grandes árboles cuyas ramas se empeñaban en entrelazarse para proporcionar seguramente la mejor sombra posible al viajero, aquellas casas de peón caminero que existían, que servían de referencia por si alguien necesitaba ayuda o alguien necesitaba que se le diese cobijo porque le había sorprendido la madrugada en carretera. Aquellos viajes largos. Mis recuerdos me llevan a olores de niñez y de adolescencia, a leña quemada, a pan recién horneado. Me llevan a ese olor dulce de la higuera en primavera cuando pasas por su lado y te llama la atención y te hace girar la cabeza. Paisajes que seguro muchos de ustedes conocen y recuerdan. Valle del Jerte, con sus cerezos en flor, sus valles completamente blancos que parece que como si hubiese caído la nieve por encima de ellos. La comarca de la Vera, una comarca rica donde las haya, que si a alguien le cerrasen los ojos, se los taparan y le llevaran allí, parecería o creería que está en plena Suiza de la riqueza de sus campos. O el pantano de Orellana. Si alguien dudaba, o si alguien duda, o como muchas veces hemos oído comentar, la pobreza de Extremadura, la falta de agua, no tiene más que acercarse al pantano de Orellana para ver la cantidad de agua que tiene Extremadura, no solo en esos pantanos, sino en otros muchos distribuidos a lo largo de la geografía extremeña. Y como no,
el Parque Nacional de Monfragüe, regado entre los ríos Tajo y Tietar, donde las buitres todavía vuelan por encima de los puntos de observación, donde los meandros del río Tajo se hacen más profundo, formando unos cañones que una vez que se contemplan son imposibles de borrar. Como no, las sensaciones del amanecer en las dehesas extremeñas, esos amaneceres con la neblina levantada una cuarta, un palmo apenas de la hierba todavía humedecida, y donde las hojarascas que están caídas en el suelo, cuando las pisas se rompen precisamente de la dureza que han adquirido a lo largo de la noche. Los sonidos de la lluvia al caer sobre los pastos extremeños, o incluso el olor a tierra mojada que desprende después de una tormenta. Son aromas, son sensaciones del campo salvaje, rico y agreste extremeño, donde la flor de la jara, donde el romillo, el tomillo y la lavanda se conjugan entre todos para ofrecer un maravilloso olor combinado. Todos esos son recuerdos que yo tengo y que me transportan a mi Extremadura natal. Yo sé que muchos de ustedes seguro que coinciden con estas sensaciones, con nuestros pensamientos, con estos recuerdos. Y llegado a este punto, no puedo por menos que recordar a aquellos que tuvieron que renunciar a sus sueños, a aquellos que tuvieron que emprender un largo camino para conseguir mejores condiciones de vida para sus familias, a aquellos que tuvieron que abandonar sus casas, las casas de sus padres, y acudir a la aventura de encontrar nuevas profesiones, nuevos trabajos con los que dar mejores calidades de vida a su familia. Estoy hablando de los muchos emigrantes extremeños que tuvieron que salir de sus hogares, que a cambio de ilusiones tuvieron que dejar familias truncadas cuando sus padres contemplaron la marcha de sus hijos hacia ciudades desconocidas. Eso ocurrió o empezó a producirse en la década de los 40 y siguió en las décadas de los 50 y 60. Miles de extremeños salieron de sus hogares en busca de nuevas oportunidades, de mejores condiciones de vida. Muchos acudieron a los extrarradios de las grandes ciudades o de aquellas ciudades que pensaron que iban a ser mucho más productivas. Y el ejemplo lo tenemos en Madrid como la principal receptora de extremeños, lo tenemos en Cataluña, en País Vasco y en la Comunidad Valenciana. Por ese orden han sido las regiones y comunidades de España que han acogido a más extremeños. Precisamente de ahí, de esa ruptura y la creación de nuevas ciudades a través de los extrarradios industriales, es cuando surge el nacimiento de pequeñas casas humildes, de sueños sencillos, de extremeños sencillos que querían encontrar nuevas condiciones de vida. Esas casas que por una ley inmobiliaria no escrita pero aceptada socialmente en aquella época, cualquier casa que se construía por la noche y que al amanecer tenía cubiertas las aguas, es decir, tenía ubicado ya el tejado, aquellas casas se respetaban y jamás eran tiradas. En esas casas se cobijaron muchas familias de extremeños. Y de ahí es de donde surgen la creación de las casas regionales. Por supuesto, de las casas regionales de Extremadura. El origen de las casas extremeñas es precisamente para dar cobijo, dar atención a los muchos extremeños salidos de la región de Extremadura, de la provincia extremeña. Casas que en unos casos se preocuparon por hacer más fuertes los intereses de los extremeños, en otros por dar a conocer los productos de Extremadura, en otras ocasiones para dar a conocer la propia región de Extremadura. Todas las casas regionales de todas las regiones tenían prácticamente los mismos objetivos, a excepción de uno que posiblemente es el que más destacaba por encima de todas las casas regionales y que concierne exclusivamente en gran medida a los extremeños, y es la solidaridad extremeña, la capacidad que tiene el extremeño de compartir. El extremeño es un especialista en compartir trabajo, en compartir comida, penas y alegrías. Si hay alguien que entiende de solidaridad y de compartir con el resto de sus paisanos, ese es el extremeño, porque el extremeño lo que realmente le apetece es compartir con sus paisanos sus pocas experiencias o sus muchas experiencias, su forma de vivir, el compartir información con los paisanos.
Ustedes seguro que coinciden conmigo en muchos de estos detalles. La historia está íntimamente relacionada con Extremadura, como Extremadura está íntimamente ligada con la historia. Extremadura ligada con la historia porque gracias a su mano de obra, gracias a sus extremeños, han colaborado con el crecimiento de otras ciudades españolas muy alejadas de su tierra natal. Y la historia con Extremadura porque todos los pueblos que pasaron por la península, todas las civilizaciones que se asentaron en España, dejaron su huella en Extremadura. Y la prueba está en las grandes ciudades y grandes núcleos históricos que se mantienen como ciudades mejor conservadas en España. Véase el caso de Mérida, de Cáceres o de Trujillo. A lo largo de la historia podríamos hablar de muchos personajes extremeños ilustres, en todos los ámbitos, desde pintura hasta poesía, escritores o incluso escultura. Zurbarán fue un extremeño famoso, Juan de Ávalos, que fue el que levantó los evangelistas de la Cruz de los Caídos, otro extremeño famoso. Podríamos hablar de muchos más. Y de extremeños actuales, modernos, famosos, actuales como jugadores de fútbol, desde Rafael Gordillo, que militó tantos años en el Betis, hasta Morientes, jugador de fútbol del Real Madrid, o incluso el mismo Alberto Contador. Sí, señores, el pinteño Alberto Contador es hijo de extremeños. Por lo tanto, Extremadura, si hay algo que le sobra a lo largo de la historia, son personajes. Y en este momento no puedo olvidarme de los conquistadores extremeños. ¿Cómo no? Extremadura, tierra de conquistadores. A lo largo de mi vida me he encontrado con muchas personas que pensaban que el apelativo de tierra de conquistadores ha perjudicado más que ha beneficiado a Extremadura, porque nos ha obligado a mantener un canon que no se correspondía tal vez con la riqueza o con la posición que Extremadura tenía. Pero yo les digo que igual que Hernán Cortés, que Pizarro, que Núñez de Balboa o que el mismo Orellana, igual que ellos salieron a conquistar las Américas, con ellos fueron miles y miles de extremeños anónimos que han quedado desapercibidos a lo largo de la historia y olvidados en la memoria. Porque es lógico pensar que aquellos extremeños, si tuvieron que llevarse a alguien de plena confianza para un camino y una aventura tan larga, se llevaran amigos, se llevaran a vecinos, se llevaran a paisanos, a gente de la que se podían fiar. Por lo tanto, junto con ellos, fueron miles de extremeños los que conquistaron también las Américas. Y esos extremeños que conquistaron las Américas son de donde parten nuestras raíces. Y ahora, los extremeños modernos, los extremeños actuales, son conquistadores, porque sus padres y los abuelos de ustedes, como los míos, conquistaron nuevas condiciones de vida para sus hijos y sus familias. Y los actuales descendientes, los que todavía mantenemos intactas las raíces extremeñas, ahora, los de hoy, los modernos, somos conquistadores de los corazones de la gente, de las personas que hemos conocido en los lugares donde nuestros padres han abierto camino. Hemos sabido conquistar los corazones de nuestros vecinos, los corazones de los compañeros de trabajo, de las empresas donde hemos prestado servicios. Somos los nuevos conquistadores. Y ahora que se presenta el siglo XXI, un siglo volcado en la comunicación, tenemos la obligación de transmitir a nuestros hijos la misma obligación que tienen ellos de servir como grandes altavoces, grandes comunicadores de la grandeza, de la riqueza de Extremadura. Extremadura tiene que dejar en este siglo XXI de ser la gran desconocida. Y no me quiero más extender, y antes de acabar mi intervención, simplemente quiero dar la bienvenida a todos los extremeños que están presentes en este acto, a todos aquellos que tienen raíces extremeñas, a todos los vecinos de Leganés, a todos los leganenses que están aquí compartiendo con nosotros el Día de Extremadura y la Romería de la Virgen de Guadalupe. Todos ellos, todos sean bienvenidos, disfruten de las fiestas y que les veamos el próximo año. Hasta siempre, amigos. He sido invitado por la Casa de Extremadura para decir este año el pregón. Básicamente porque mis raíces son extremeñas, mi madre es extremeña y para mí ha sido un honor el poder hablar de Extremadura con tanto extremeño aquí delante.